Salí con una madre soltera y al otro día apareció en mi puerta y dijo, no tienes excusa, vives solo y tienes dinero. Tenía sus maletas listas y a sus 3 hijos que pretendía que yo mantuviera. Tengo 28 años y, sinceramente, durante los últimos 4 años mi vida se había reducido a algo bastante simple: levantarme temprano, trabajar frente a la computadora, aceptar proyectos extra por las noches y ahorrar todo lo posible. Mientras muchos de mis amigos salían cada fin de semana, viajaban o cambiaban de pareja cada pocos meses, yo estaba obsesionado con una sola meta: comprar mi propia casa. Y lo logré. No era una mansión ni nada parecido, pero era mía. Una casa pequeña en una zona tranquila, con cochera, 2 habitaciones y un patio diminuto donde apenas cabía una mesa de jardín. Aún así, para mí era el resultado de años de dormir poco, rechazar vacaciones y vivir prácticamente encerrado trabajando como programador para una empresa de software mientras hacía proyectos freelance por fuera. La verdad es que llevaba tanto tiempo viviendo así que había olvidado cómo era simplemente salir y conocer gente. Todo empezó hace unos meses cuando un amigo insistió en que lo acompañara a celebrar su ascenso en un antro. Yo no quería ir. De hecho, intenté cancelar 2 veces ese mismo día. Pero él prácticamente me obligó diciéndome que parecía un anciano de 40 años atrapado en el cuerpo de alguien de 28. Terminé aceptando más por cansancio que por ganas. El lugar estaba lleno, la música demasiado alta y honestamente me sentía fuera de lugar desde el momento en que entré. Todos parecían saber cómo divertirse excepto yo. Mis amigos estaban tomando, bailando y hablando con gente mientras yo me limitaba a estar sentado observando el ambiente con un vaso de refresco en la mano. Y entonces la vi. Estaba bailando con unas amigas cerca de la pista principal. No voy a decir que fue amor a primera vista ni nada exagerado, pero sí llamó mucho mi atención. Tenía el cabello oscuro, largo, y una forma de moverse muy segura. Lo que más recuerdo es que parecía cómoda en el lugar, como si estuviera acostumbrada a que la miraran. En algún momento nuestras miradas se cruzaron varias veces. Yo honestamente no iba a acercarme, pero uno de mis amigos notó que no dejaba de verla y prácticamente me empujó diciendo: si no hablas con ella, vas a arrepentirte toda la semana. Y quizá por el alcohol, que ni siquiera era mucho, o quizá porque llevaba años sin atreverme a algo así, fui. La conversación empezó bastante normal. Le pregunté su nombre, ella me dijo que se llamaba Gisela y terminamos hablando más de lo que esperaba considerando el ruido del lugar. Me sorprendió lo fácil que era conversar con ella. Tenía sentido del humor y parecía interesada en lo que yo decía, algo que sinceramente no me pasaba seguido. No hicimos nada esa noche. Ni siquiera la besé. Simplemente hablamos un rato, luego intercambiamos números y quedamos en salir otro día con más calma. Recuerdo que cuando llegué a mi casa esa madrugada me sentía ridículamente optimista. Suena tonto, pero después de años de trabajar y aislarme, volver a sentir emoción por conocer a alguien era extraño. Durante los días siguientes hablamos bastante por mensaje. Nada intenso, pero sí constante. Ella respondía rápido, hacía preguntas y parecía genuinamente interesada en mí. Terminamos acordando una cita para el sábado siguiente. Ese día me puse nervioso de una forma que no me ocurría desde la universidad. Incluso me sentía algo oxidado socialmente. No sabía qué ponerme ni cómo comportarme porque llevaba muchísimo tiempo sin salir con alguien de verdad. La llevé a un restaurante tranquilo. Nada demasiado elegante, pero sí agradable. Y honestamente, al inicio todo salió muy bien. La conversación fluía. Hablamos de películas, música, videojuegos, trabajo y hasta de cosas absurdas como qué haríamos si ganáramos la lotería. Ella era bastante expresiva y tenía una manera de hablar que hacía sentir las conversaciones ligeras. Recuerdo pensar varias veces durante la cena que quizá había tenido suerte. Pero hubo un momento donde el ambiente cambió un poco. Fue después de que terminamos de comer y empezamos a hablar de relaciones. Ella dejó el vaso sobre la mesa y me dijo algo que recuerdo perfectamente. Soy una mujer seria. No me gusta estar saliendo con uno y con otro. Quiero saber que estamos en sintonía y que tú también buscas algo serio. No me pareció raro.
De hecho, me agradó escucharlo. Yo le respondí con sinceridad. Sí, yo también. La verdad llevo bastante tiempo sin salir con alguien. He estado muy concentrado en el trabajo y en otras cosas, pero sí me gustaría algo estable. Ella sonrió apenas escuchó eso. Pero entonces empezó a hacer preguntas mucho más específicas. Al principio pensé que solo quería conocerme mejor. ¿En qué trabajas exactamente? Le expliqué que trabajaba como programador de software para una empresa y que además tomaba trabajos freelance para ganar dinero extra. Recuerdo perfectamente cómo cambió ligeramente su expresión cuando mencioné eso. Entonces ganas bien. Lo dijo más como una afirmación que como una pregunta. Yo simplemente me encogí de hombros. ¿Me va bien? Sí. Luego vino otra pregunta. ¿Vives solo? Sí. ¿Rentando? No. Acabo de comprar mi casa hace unos meses. Y ahí noté algo raro. No fue algo enorme ni dramático, pero literalmente vi cómo sonrió de inmediato. No una sonrisa normal de cortesía, sino una expresión casi satisfecha. Después preguntó. ¿Y cómo eres con el dinero? ¿Te gusta gastar mucho? Le dije que realmente no. Que después de tantos años ahorrando me había acostumbrado a vivir tranquilo y sin gastar demasiado. Le comenté que mis gastos más grandes normalmente eran cosas simples como algún videojuego para PC o mejorar partes de mi computadora de vez en cuando. Ella siguió preguntando. ¿Sales mucho de fiesta? No realmente. ¿Bebes mucho? Tampoco. Incluso bromeé diciendo que la fiesta donde nos conocimos había sido mi primera salida en como 6 meses. Ella soltó una pequeña risa. Eso es bueno. En ese momento ya empezaba a sentir algo extraño. No exactamente una alarma, pero sí la sensación de que me estaba evaluando demasiado. Como si estuviera llenando una lista mental. Aún así, no quise sacar conclusiones precipitadas. Después decidí preguntarle más sobre ella. Me contó que trabajaba como diseñadora gráfica freelance, aunque admitió que no ganaba demasiado. Dijo que tenía meses buenos y meses malos, y que a veces era difícil mantener estabilidad trabajando por internet. Hasta ahí todo normal. Pero entonces ella se acomodó en la silla y dijo algo con un tono mucho más serio. Espero que no te moleste, pero debo decirte algo antes de seguir saliendo contigo. Yo pensé que quizá tenía pareja o algo así. Pero entonces dijo. Soy madre soltera. Tengo 3 hijos. No voy a mentir. Eso me tomó completamente por sorpresa. Creo que mi reacción se notó un poco porque me quedé callado unos segundos procesándolo. No porque tenga algo contra las madres solteras, sino porque sinceramente no lo esperaba. Gisela tenía 26 años y honestamente aparentaba una vida muy distinta. Ella inmediatamente cambió la expresión. Si eso es un problema puedes decirlo. Ya me ha pasado antes. Su tono sonó defensivo, como si estuviera acostumbrada al rechazo. Y sinceramente me sentí incómodo porque no quería hacerla sentir mal. No, no es eso, le respondí rápido. Solo me sorprendió un poco porque no lo mencionaste antes. Ella suspiró. Muchos hombres desaparecen apenas escuchan que tengo hijos. Prefiero decirlo cuando ya conozco un poco a la persona. Asentí entendiendo su punto. Luego me contó un poco más. Tenía 3 niños pequeños. 2 niñas y un niño. Según ella, el padre de los niños prácticamente había desaparecido y solo enviaba dinero cuando quería. Dijo que criar sola a 3 hijos era agotador y que por eso valoraba mucho encontrar a alguien maduro. Esa palabra la repitió varias veces. Maduro. Responsable. Estable. En ese momento intenté mantener la mente abierta. Parte de mí sí sentía dudas porque sinceramente nunca me imaginé entrando de golpe a una situación así. Pero otra parte pensaba que quizá estaba exagerando internamente y que solo debía seguir conociéndola. La cita terminó bien dentro de todo. La acompañé a tomar un taxi y antes de subir me abrazó. Me alegra que no haya salido corriendo al escuchar lo de mis hijos. Me reí un poco incómodo.
No soy ese tipo de persona. Ella sonrió. Eso espero. Y mientras el taxi se alejaba, recuerdo haber pensado que quizá estaba entrando en algo mucho más complicado de lo que imaginaba, aunque todavía no tenía idea de hasta qué punto. Cuando llegué a mi casa después de la cita me quedé pensando bastante en todo lo que había pasado. Encendí la computadora, me preparé algo rápido de cenar y traté de distraerme jugando un rato. Pero sinceramente mi cabeza seguía dando vueltas sobre el tema de los hijos. 3 hijos. No era una situación pequeña. Yo apenas estaba acostumbrándome a vivir solo y a disfrutar por primera vez algo de estabilidad. Durante años todo había sido trabajo, ahorro y rutina. Nunca me había imaginado entrando de golpe a una dinámica familiar tan pesada. Aún así, parte de mí quería seguir conociéndola. La cita había salido bien y tampoco quería convertirme en alguien que desaparece apenas escucha la frase madre soltera. Por ahí de las 11:30 de la noche me llegó un mensaje suyo. Me encantó verte hoy. Quisiera verte más seguido, eres súper divertido y sincero. ¿En serio no saldrás corriendo porque soy madre soltera? Me quedé mirando la pantalla varios segundos antes de responder. No porque quisiera ignorarla, sino porque honestamente no sabía qué decir. Todo iba demasiado rápido en mi cabeza. Al final escribí. Hola, a mí también me gustó mucho nuestra cita. Tranquila, quiero conocerte mejor y veamos cómo se dan las cosas. Ella respondió casi de inmediato con un sticker de corazón. Luego me dio las buenas noches y dejamos de hablar. Apagué la computadora y me fui a dormir pensando que quizá estaba exagerando mis dudas. Después de todo, apenas habíamos tenido una cita. No tenía sentido pensar en escenarios enormes tan pronto. O eso creía. A la mañana siguiente desperté temprano porque tenía que entregar un proyecto importante a primera hora. Me preparé café, encendí la computadora y estaba revisando unos últimos detalles cuando escuché el timbre de la casa. Miré la hora. Eran poco después de las 8 de la mañana. Pensé que probablemente era algún paquete porque había pedido unas cosas para la computadora unos días antes. Me levanté todavía medio dormido y fui hacia la puerta. Pero apenas la abrí sentí como si mi cerebro dejara de funcionar por unos segundos. Era Gisela. Y no estaba sola. Tenía 2 maletas grandes junto a ella, y detrás estaban sus 3 hijos. Literalmente me quedé congelado. Ella sonrió como si aquello fuera completamente normal. Buenos días. Yo miré las maletas, luego a los niños y después otra vez a ella. Gisela, ¿qué haces aquí? Ella acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y respondió con total tranquilidad. Dijiste que me aceptarías con todo y mis 3 hijos. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué? Ella dio un paso hacia adelante mientras señalaba a los niños. Él es Carlos, el mayor. Tiene 7 años. El niño apenas levantó la mano sin mucho ánimo. Tenía la ropa arrugada y el cabello desordenado. Luego señaló a la niña. Ella es Kimberly. Tiene 5. La niña me sonrió de inmediato. Y finalmente cargó un poco al más pequeño. Y él es Iker. Tiene 2 años. El niño tenía la cara manchada y sostenía un juguete roto en la mano. Los 3 me saludaron tímidamente. Fue entonces cuando noté algo que me golpeó de inmediato. Los niños se veían descuidados. No hablo de ropa humilde ni nada parecido. Se veían literalmente sucios, como si no se hubieran bañado en varios días. El olor era fuerte. Una mezcla de sudor, comida y humedad. Lo más extraño era que Gisela, en cambio, estaba perfectamente arreglada. Maquillada, peinada y vestida como si acabara de salir para una cita. Yo seguía intentando procesar lo que estaba pasando. Gisela, ¿por qué trajiste maletas? Ella me miró confundida. Porque nos vamos a quedar aquí. Sentí un vacío absoluto en la cabeza. ¿Qué? Como si aquello no fuera suficiente, la niña pequeña se acercó de repente y me abrazó una pierna. ¿Tú serás mi nuevo papá? Creo que mi cerebro dejó de funcionar por completo en ese momento. No, yo.
Ni siquiera pude terminar la frase. Porque Gisela inmediatamente intervino. Escúchenme bien. Él será su papá, así que de ahora en adelante le dirán papá. Deben amarlo y respetarlo. Sentí un escalofrío. No por agresividad ni nada parecido. Sino porque todo era absurdamente irreal. Apenas había tenido una cita con esa mujer. Una. Y ahora estaba parada frente a mi casa presentándome como padre de 3 niños. Gisela, ¿qué demonios estás haciendo? Ella frunció el ceño como si yo fuera el que estaba actuando extraño. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Apenas nos conocemos. Ella cruzó los brazos. Dijiste que querías algo serio. Eso no significa esto. Los niños comenzaron a mirarnos confundidos. Carlos, el mayor, bajó la mirada como si estuviera acostumbrado a escuchar discusiones entre adultos. Gisela soltó un suspiro exagerado. Sabía que harías esto. ¿Hacer qué? Buscar excusas porque tengo hijos. No podía creer lo que estaba escuchando. No es por eso. Literalmente apareciste en mi puerta con maletas después de una sola cita. Ella levantó la voz. ¿Y qué esperabas? Que siguiera perdiendo el tiempo. Tú mismo dijiste que eres estable, que tienes casa propia, que ganas bien y que quieres algo serio. Cada palabra que decía hacía que todo se sintiera peor. Porque empecé a entender que esa conversación en el restaurante no había sido casual. No eran preguntas normales para conocerme. Me había estado evaluando. Gisela, esto está completamente fuera de lugar. Ella negó con la cabeza como si estuviera decepcionada de mí. No tienes excusa. Vives solo y tienes dinero. Recuerdo quedarme mirándola sin poder creer que realmente acababa de decir eso. Ni siquiera intentó disimularlo. ¿Perdón? Mis hijos necesitan estabilidad. Tú tienes espacio de sobra aquí. Además dijiste que casi no gastas dinero. Sentí una mezcla de enojo y nervios. Eso no significa que puedas mudarte a mi casa de la nada. Ella empezó a victimizarse casi inmediatamente. Claro, igual que todos. Apenas escuchan que una mujer tiene hijos empiezan a tratarla como una carga. No cambies las cosas. Esto no tiene sentido. Entonces, ¿para qué me ilusionaste? Eso me dejó completamente desconcertado. ¿Ilusionarte? Tuvimos una sola cita. Ella levantó la voz todavía más. Pero dijiste que querías algo serio. Los niños seguían ahí parados escuchando todo. Kimberly todavía sujetaba mi pierna mientras me miraba confundida. Iker empezó a llorar bajito porque probablemente sentía la tensión. Y sinceramente eso fue lo peor de todo. Porque los niños no tenían culpa. Ellos parecían completamente convencidos de que iban a mudarse conmigo. Como si Gisela les hubiera prometido una nueva vida antes incluso de hablar conmigo. Carlos de pronto preguntó. ¿Aquí vamos a vivir ahora? Sentí un nudo horrible en el estómago. Miré a Gisela esperando que reaccionara con algo de lógica, pero ella simplemente respondió. Sí, mi amor. Solo estamos hablando. Yo inmediatamente negué. No. No, no, no. Espera un momento. Ella me miró furiosa. ¿Ves? Ya estás rechazándonos. Porque esto está loco. Ella comenzó a llorar casi instantáneamente. Literalmente pasó de estar molesta a actuar como víctima en segundos. Sabía que eras igual a los demás, dijo secándose lágrimas que apenas habían salido. Hombres que solo quieren divertirse pero no hacerse responsables. Eso me hizo perder completamente la paciencia. ¿Responsable de qué? Ni siquiera somos pareja. Ella dio un paso atrás como si la hubiera insultado. No hacía falta gritar. Yo me pasé una mano por la cara intentando mantener la calma. Los vecinos ya empezaban a mirar discretamente desde otras casas. Y honestamente sentía una mezcla de vergüenza, enojo y confusión que jamás había experimentado. Entonces Gisela dijo algo que terminó de romper cualquier posibilidad de que aquello fuera un simple malentendido.
Escucha, Heriberto. Tú tienes estabilidad. Nosotros necesitamos estabilidad. Esto podría funcionar si dejaras de pensar solo en ti mismo. Ahí entendí algo. Ella no estaba enamorada. Ni siquiera realmente interesada en mí. Lo que veía era una casa, dinero y alguien tranquilo al que probablemente consideró fácil de manipular. En medio de toda esa discusión hubo un momento donde dejé de enfocarme en Gisela y empecé a mirar realmente a los niños. Hasta ese instante todo me había parecido tan absurdo que mi atención estaba puesta únicamente en ella y en la locura de aparecerse con maletas después de una sola cita. Pero mientras seguía hablando y victimizándose, empecé a notar detalles cada vez peores. Carlos tenía las uñas negras de suciedad. La ropa de Kimberly tenía manchas viejas como si llevara días usando la misma. El pequeño Iker olía fuertemente a humedad y tenía restos de comida seca en la camiseta. Y entonces algo me golpeó todavía más. Los tres parecían cansados. No cansados por madrugar, sino agotados de verdad. Como niños que no tenían una rutina normal. Mi enojo cambió completamente de dirección. Ya no estaba pensando en mí ni en la invasión a mi casa. Estaba pensando en esos niños. Miré a Gisela directamente. ¿Por qué tus hijos están tan sucios? Ella parpadeó sorprendida por la pregunta. Y casi de inmediato comenzó a llorar otra vez. Porque no tengo ayuda. Dijo levantando la voz. Porque es muy difícil hacerlo todo sola. Yo seguía mirando a los niños. Ella continuó hablando rápidamente, como intentando justificar todo. Tú no entiendes lo difícil que es ser madre soltera. Necesito apoyo. Por eso pensé que tú podrías ayudarnos. Luego señaló mi casa. Trabajas desde casa, eres programador, casi siempre estás aquí. Podrías cuidar a los niños, bañarlos diario, llevarlos al parque, esas cosas. Me quedé viéndola sin poder creer lo que escuchaba. Lo decía con total naturalidad. Como si realmente creyera que era razonable asignarle sus hijos a un desconocido porque trabajaba desde casa. ¿Estás escuchándote? Le pregunté. Ella se cruzó de brazos. Solo digo que juntos podríamos salir adelante. Entonces noté otra cosa que me hizo sentir todavía peor. Ella olía a perfume caro. Muy caro. No soy experto en perfumes, pero incluso yo podía notar que no era algo barato. Su ropa estaba limpia, maquillada perfectamente, uñas arregladas, mientras sus hijos parecían abandonados. La miré directamente. ¿Y por qué tú sí estás tan arreglada y ellos están así? Ella frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso? Todo. Ella soltó un suspiro exagerado. Necesito verme bien para conseguir oportunidades. Además, una mujer también necesita sentirse bonita. ¿Y tus hijos? ¿Qué pasa con ellos? Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. Parecen llevar días sin bañarse. Ella volvió a ponerse a la defensiva. Porque estoy sola. No entiendes lo difícil que es. Luego, como si estuviera negociando algo completamente normal, dijo. Si no quieres que vivamos contigo, entonces al menos podrías apoyarme con una mesada mensual. La miré fijamente varios segundos. ¿Qué? No tiene que ser mucho, continuó. Solo algo para ayudarnos cada mes. Tú ganas bien. No podía creer que aquella conversación fuera real. La conocía desde hacía literalmente una semana. Habíamos tenido una cita. Y ahora me estaba pidiendo dinero mientras sus hijos estaban claramente descuidados. Esto está muy mal, Gisela. Ella volvió a empezar con el discurso victimista. Claro, porque una madre soltera siempre molesta, ¿verdad? Nadie quiere ayudar. Pero ya no estaba escuchándola realmente. Me agaché frente a Kimberly porque algo me había llamado la atención desde hacía rato. Uno de sus ojos se veía extraño. Como inflamado. Ven aquí, pequeña. Kimberly dudó un poco, pero terminó acercándose despacio. Detrás de mí escuché a Gisela reír suavemente. Ese es el instinto paternal aflorando en ti. La ignoré completamente.
Miré más de cerca el rostro de la niña. Definitivamente tenía un moretón alrededor del ojo. No enorme, pero sí visible. Sentí un vacío horrible en el estómago. ¿Qué te pasó en tu ojito? Kimberly bajó la mirada. Y respondió algo tan simple que todavía me acuerdo perfectamente. Me porté mal. El silencio después de eso fue horrible. Porque antes de que la niña pudiera decir algo más, Gisela reaccionó de inmediato. Cállate. Lo dijo seco. Frío. Y entonces pasó algo que terminó de romper cualquier duda que pudiera tener. Kimberly se cubrió la cabeza por reflejo. Como esperando un golpe. Y rápidamente se escondió detrás de mí. Recuerdo sentir literalmente un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Miré a Gisela con una expresión que ya ni siquiera era de enojo. Era asco. Eres una terrible madre. Ella abrió los ojos indignada. ¿Cómo te atreves? Míralos. Están sucios, asustados y descuidados mientras tú sales de fiesta usando perfumes caros. Ella comenzó a gritar inmediatamente. No sabes nada de mí. Y tú pretendías venir a instalarte aquí como si nada estuviera mal. Porque necesitábamos ayuda. No. Tú necesitabas a alguien que te mantuviera. Ella dio un paso hacia mí furiosa. Eres un enfermo. Pero sinceramente ya no me importaba discutir. Saqué mi teléfono. Y llamé a la policía. Recuerdo que Gisela cambió completamente de expresión apenas entendió lo que estaba haciendo. ¿Qué haces? Estoy llamando a servicios infantiles. Ella literalmente palideció. No te atrevas. Pero ya estaba hablando con la operadora. Les expliqué toda la situación. Que una mujer prácticamente desconocida había aparecido en mi casa intentando mudarse conmigo y que los niños parecían estar viviendo en condiciones muy malas. Mientras hablaba, Kimberly seguía escondida detrás de mí. Gisela empezó a insultarme. Estás enfermo. No tienes derecho. Los vecinos ya estaban mirando abiertamente desde afuera. Unos 20 minutos después llegaron 2 patrullas y también personal de servicios infantiles. Recuerdo perfectamente cómo cambió el ambiente apenas vieron a los niños. Uno de los oficiales se agachó para hablar con Carlos mientras otra mujer revisaba discretamente a Kimberly. Y sinceramente bastó muy poco para que entendieran que algo estaba mal. El olor. La ropa. El estado físico de los niños. La reacción de miedo de Kimberly. Todo. Gisela pasó de gritar a intentar llorar otra vez. Decía que yo exageraba, que solo era una madre cansada y que estaba destruyendo su vida. Pero mientras más hablaba, peor se veía. Uno de los trabajadores sociales le preguntó cuándo había sido la última vez que los niños habían ido a la escuela regularmente. Ella no respondió claramente. Luego le preguntaron sobre atención médica. Tampoco supo responder bien. Al final se llevaron a los niños y también a ella para investigarlo todo. Y aunque la escena fue horrible, honestamente sentí alivio cuando los niños subieron al vehículo de servicios infantiles. Especialmente Kimberly. Porque incluso al irse seguía pegada a una trabajadora social como si tuviera miedo de quedarse sola. Pensé que todo terminaría ahí. Pero unos días después descubrí que la situación era muchísimo peor de lo que imaginaba. Un abogado relacionado con el caso resultó ser conocido mío de hace años. Habíamos coincidido en la universidad y todavía hablábamos ocasionalmente. Cuando supo que yo había hecho la llamada, me contó algunas cosas. Según la investigación, Gisela vivía en una casa que por fuera parecía normal. Pero por dentro era un desastre absoluto. Basura acumulada. Comida echada a perder. Infestación de cucarachas y ratas. Los niños dormían en el suelo porque las camas estaban llenas de ropa, objetos y basura. Y aparentemente los vecinos ya habían reportado gritos y descuidos antes. Lo peor fue enterarme de la verdad sobre el padre. Según me explicó el abogado, el hombre no había desaparecido como ella decía. Trabajaba en otra ciudad y llevaba tiempo intentando ver a los niños, pero Gisela constantemente le impedía el contacto.
Al final, después de toda la investigación, le quitaron la custodia. Los niños pasaron temporalmente al cuidado del padre mientras seguían evaluando la situación. Recuerdo quedarme en silencio mucho rato después de escuchar todo eso. Porque no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de dejarla entrar a mi casa simplemente por presión o culpa. Y honestamente también pensé mucho en los niños. Especialmente en Kimberly. Unas semanas después recibí una llamada de un número desconocido. Era Gisela. Apenas contesté empezó a insultarme. Dijo que yo era un enfermo, que había destruido su vida y que le había quitado a sus hijos. Yo no respondí durante varios segundos. Y finalmente le dije algo que sinceramente todavía pienso. No. Yo no te los quité. Tú los perdiste sola. Ella comenzó a llorar y gritar diciendo que ahora incluso tendría que pagar pensión alimenticia. Luego colgó. Y esa fue la última vez que hablé con ella. Después de todo aquello aprendí algo importante. Hay personas que no buscan una pareja. Buscan un salvavidas. Y a veces la desesperación, la manipulación y el victimismo pueden ocultar problemas muchísimo más graves de lo que uno imagina al principio.